Bueno, vamos a ver una pequeña clase sobre el efecto de masa. Para ello vamos a revisar las dimensiones atómicas, carga y masa de electrones, protones y neutrones, en sí el efecto de masa o lo que se conoce como energía de enlace. Entonces comenzaremos revisando las dimensiones atómicas. Para ello entonces vamos a ver el radio atómico. Vemos que es alrededor de 10 a la menos 10 metros. Si el átomo consideramos entonces que es esférico, los electrones girando alrededor del núcleo, entonces el volumen atómico sería proporcional al radio del cubo. Eso sería entonces 10 a la menos 10 metros al cubo, sería 10 a la menos 30 metros al cubo. Y el núcleo, si consideramos el núcleo también casi esférico, entonces el volumen del núcleo también sería proporcional al radio del cubo. Y el radio del núcleo lo podemos escribir como la siguiente expresión: 1,3 por 10 a la menos 15 por el número másico elevado a la 1/3. Si ese es el radio, entonces el volumen del núcleo sería el radio al cubo, y eso nos daría entonces que el volumen es proporcional al número másico. Si tomamos como ejemplo al núcleo de litio, que tiene número másico igual a 6 y número atómico igual a 3, recordemos que el número atómico es igual al número de protones que contiene el núcleo, y el número másico es igual al número de protones más el número de neutrones. En este caso del litio tenemos que el número másico es igual a 6. Si tuvimos 6 en la expresión del radio del núcleo, entonces nos queda que el radio del núcleo es 2,3 por 10 a la menos 15 metros. Entonces, en esta figura aparece entonces el núcleo, aquí hay un zoom del núcleo, y es el núcleo alrededor de 10 a la menos 14. En este caso nos da 2,3 por 10 a la menos 15 metros el radio del núcleo del litio. Y si calculamos el volumen, entonces el volumen sería proporcional al radio del cubo, y eso nos daría 12,2 por 10 a la menos 45 metros cúbicos. La relación de volumen del volumen atómico de 10 a la menos 30 metros cúbicos al volumen nuclear, en el caso del litio, 12,2 por 10 a la menos 45 metros cúbicos. Si hacemos esa relación, entonces nos daría que el volumen del átomo sería unos 1000 billones de veces el volumen del núcleo. Lo que quiere decir que el núcleo entonces es bastante pequeño en comparación con todo el átomo completo, con el volumen atómico. Entonces, en cuanto a los componentes del núcleo, protones y neutrones, vemos que la carga del protón es 1,6 por 10 a la menos 19, carga positiva. La masa del protón 1,673 por 10 a la menos 27 kilogramos. El neutrón no tiene carga y posee una masa de 1,675 por 10 a la menos 27 kilogramos, un poco mayor a la masa del protón. En relación a la masa del electrón, entonces vemos que la masa del protón es 1826 veces la masa del electrón, y la masa del neutrón es 1839, un poquito mayor que la del protón. Vamos a tener la masa del núcleo, que es 1839 veces la masa del electrón. Entonces podemos ver que la masa también del electrón es 9,109558 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y eso es mucho más pequeño que la masa del neutrón y del protón. De acuerdo a la relatividad de Einstein, hay una equivalencia entre masa y energía. Para el caso del electrón, podemos calcularlo. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, colocamos la masa del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado, y eso nos da 8,19 por 10 a la menos 14 joules.
Si pasamos de Joule a megaelectrón, eso nos da la equivalencia entre masa y energía, que tendríamos entonces una energía del electrón equivalente a la masa del electrón de 0,511 megaelectrón volt. Entonces, si nos vemos la masa del protón y la masa del neutrón, vemos que es mucho más masivo los protones y neutrones que los electrones, y como vimos antes, el núcleo es muy pequeño. Entonces el núcleo es extremadamente masivo porque está compuesto de protones y neutrones que tienen mucha más masa que los electrones, y es extremadamente pequeño, como vimos en la discusión, la lámina anterior. Entonces, un hecho de la naturaleza que puede ser constatable es que la masa del núcleo es siempre menor que la suma de las masas de los nucleones que lo constituyen. Es decir, la masa del núcleo es siempre menor a la suma de las masas de los protones y los neutrones que constituyen el núcleo. Esa diferencia de masa se conoce como defecto de masa o energía de enlace, y es equivalente a la cantidad de energía que el núcleo requiere para mantener junto a sus nucleones. Es decir, el núcleo está compuesto por protones y neutrones, protones que tienen carga positiva, como ya vimos, y estas cargas se repelen, pero sin embargo el núcleo sigue manteniéndose junto. Eso es debido a ese defecto de masa o esa energía de enlace. Vemos entonces aquí un ejemplo de nuevo para el núcleo del litio. Entonces vemos que tenemos 3 protones y 3 neutrones, con lo cual el número atómico es igual a 6, el número másico es igual a 6 y el número atómico es igual a 3. Entonces, si hacemos 3 por la masa de los protones más 3 por la masa de los neutrones, eso nos da 10,0413 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y la masa del núcleo se consigue que es 5,9848 por 10 a la menos 27 kilogramos. Es decir, la masa del núcleo, en este caso particular, es menor que la masa de los componentes del núcleo, que son la suma de las masas de los protones y los neutrones. Y esa diferencia de masa, entonces dijimos que se denomina defecto de masa, o es la energía de enlace que mantiene junto a los protones y neutrones en el núcleo. Entonces, lo que queremos calcular de aquí en adelante es cuál es esa energía de enlace o ese defecto de masa. Esto para ello, veamos que esta ecuación tiene que ver entonces con la masa del núcleo, con número atómico Z y número másico A, viene dado entonces por la siguiente expresión. Entonces la masa del núcleo es igual al número atómico por la masa del protón más el número de neutrones por la masa del neutrón menos una energía de enlace o el defecto de masa. Entonces, si despejamos aquí la energía de enlace, obtenemos esta ecuación, simplemente pasando la energía de enlace hacia este lado y la masa del núcleo hacia el otro lado. Entonces, si sumamos y restamos la masa de los electrones, Z por M, donde M es la masa del electrón, entonces en esa expresión anterior aquí tenemos el número atómico por la masa del electrón, positivo y negativo, es decir, sumamos y restamos esa misma expresión anterior. Y si ahora reordenamos, sacamos factor común Z, y aquí sacamos factor común este signo negativo, entonces esta expresión queda de esta manera. Podemos seguir reescribiendo esta expresión de otra forma en términos de la masa del átomo de hidrógeno. Entonces tenemos que la masa del átomo de hidrógeno es igual a la masa del protón más la masa del electrón menos una energía de enlace de ese electrón. También podemos ver que la masa
de un átomo cuya masa nuclear es igual a la masa nuclear que tiene un número másico A y un número atómico Z, podemos escribir lo que esa masa del átomo es igual a la masa nuclear, a la masa del núcleo, más la masa de los electrones, menos una energía de enlace de esos electrones. Si nosotros sustituimos esta expresión donde dice masa del protón más la masa del electrón, que lo podemos despejar de esta expresión, y lo sustituimos aquí, de igual manera despejamos la masa nuclear más la masa de los electrones, la masa nuclear más la masa de los electrones, y lo despejamos de esta expresión. Lo sustituimos, es decir, sustituimos aquí MP más M, lo sustituimos aquí, y la masa del núcleo más la masa del electrón lo sustituimos por la masa del átomo más la energía de enlace de esos electrones. Si hacemos eso, entonces obtenemos la expresión que tenemos acá arriba, que es simplemente el número atómico por la masa del átomo de hidrógeno más el número de neutrones por la masa de los neutrones menos la masa del átomo menos la energía de los electrones, la energía de enlace de los electrones de ese átomo, más el número atómico por la energía de enlace del átomo de hidrógeno. Si nosotros despreciamos las cantidades que tienen que ver con la energía de enlace de los electrones, entonces la energía de enlace nuclear o el defecto de masa es igual entonces al número atómico por la masa del átomo de hidrógeno más el número de neutrones por la masa del neutrón menos la masa del átomo. Pues si tomamos en cuenta que una unidad atómica, una unidad de masa atómica es igual a 1 entre 12 de la masa del carbono, y eso es igual a 1,660540 por 10 menos 17 kilogramos. Entonces, de acuerdo a la relación o a la equivalencia entre masa y energía, entonces una unidad de masa atómica es igual a 9,31,481 megaelectronvolts. Entonces podemos hacer un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la energía de enlace del átomo o del núcleo de helio? Entonces, la energía de enlace del núcleo de helio la podemos calcular con la siguiente expresión, con la que acabamos de obtener acá arriba. Entonces, en el caso del helio, del núcleo de helio, tenemos número másico igual a 4 y número atómico igual a 2. Entonces, el número atómico 2 por la masa del electrón, 2 por la masa del átomo de hidrógeno, que es 2 por 1,007822522 en unidad de masa atómica, y 2 el número de neutrones que tiene el núcleo de helio por la masa del protón menos la masa del átomo de helio. Todo esto está en unidades de masa atómica. Si hacemos eso y pasamos a unidad de masa atómica a megaelectronvoltio, entonces nos queda que esa energía de enlace o de efecto de masa es 28,296 megaelectronvoltios, o en Joule 4,53 por 10 a la menos 12 Joule. Podemos calcular también cuál es la energía de enlace del núcleo del átomo de uranio. Entonces, el núcleo de uranio tiene entonces número atómico igual a 92 y número másico igual a 238.
Entonces, volvemos de nuevo a la ecuación que acabamos de obtener aquí arriba. Entonces, Z, que es el número atómico por la masa del átomo de hidrógeno, más 146 neutrones, ¿verdad? Porque tengo 238 es la suma de los neutrones y los protones. Entonces, para calcular el número de neutrones, simplemente tengo 238 menos 92, eso me da el número de neutrones. En este caso son 146 neutrones por la masa del neutrón en unidad de masa atómica menos la masa del átomo de uranio. Si se hace eso, entonces tenemos que esa energía de enlace es 801,771 megaelectronvoltios o en joule 2,886 por 10 a la menos 10 joules. Como vamos a ver, esta energía de enlace es mucho mayor. La energía de enlace del átomo de uranio es mucho mayor que la energía de enlace o de efecto de masa del átomo de helio. Pues este átomo de uranio tiene muchos más neutrones y protones que el átomo de helio.